¿Y si te dijera que el manto de Guadalupe y el perfume de Magdalena cuentan la misma historia? ¿Una historia que la Iglesia intentó borrar durante siglos? Guadalupe y Magdalena, diosas borradas para mantener el poder de la Iglesia. Dos mujeres, dos continentes, dos momentos de la historia, pero un solo linaje espiritual que conecta la sabiduría femenina desde el primer siglo hasta el cerro de Tepeyac. Hoy vamos a revelar las conexiones ocultas entre la apóstol de los apóstoles y la morenita del manto estrellado. Conexiones que desafían lo que te enseñaron, que cuestionan quién controla la mediación divina y que devuelven a las mujeres su lugar como portadoras de revelación. Veremos cómo ambas fueron testigos de lo imposible, cómo ambas fueron silenciadas por estructuras de poder y cómo ambas sobrevivieron en el corazón del pueblo. Porque cuando la autoridad borra, la devoción preserva. Cuando el templo niega, el hogar recuerda. ¿Estás lista para descubrir el código que une Jerusalén con México, la tumba vacía con el Tepeyac? Entonces acompáñame. Comencemos por Magdalena, primer siglo, Jerusalén. Una mujer está ante la tumba vacía. Los apóstoles huyeron, Pedro negó, Judas traicionó. Pero ella permaneció. Magdalena es la primera testigo de la resurrección, la primera enviada con el mensaje más importante de la historia. Los evangelios la llaman apóstol de los apóstoles. En los textos gnósticos aparece como la discípula amada, la que comprende los misterios profundos, la que dialoga directamente con Cristo resucitado. Pedro siente celos de su cercanía. Los otros preguntan, ¿por qué hablas más con ella que con nosotros? Pero algo sucede. A partir del siglo IV, Magdalena comienza a desaparecer. Su autoridad apostólica se transforma en pecado. De testigo de la resurrección pasa a ser prostituta arrepentida. De portadora de revelación pasa a ser ejemplo de sumisión penitente. ¿Por qué? Porque una mujer con autoridad espiritual directa, sin mediación masculina, era una amenaza al orden que se estaba construyendo. Si Magdalena podía recibir revelación, enseñar, predicar, ¿qué impediría que otras mujeres lo hicieran? Entonces comenzó el borrado sistemático. La historia oficial cuenta que el Papa Gregorio Magno, en el año 594, fusionó tres mujeres distintas en una sola. María Magdalena la apóstol, María de Betania que ungió los pies de Jesús, y la pecadora anónima del Evangelio de Lucas. Con un solo sermón borró siglos de tradición que reconocían a Magdalena como líder espiritual. La convirtió en la prostituta arrepentida que todos conocemos, y así permaneció durante 1400 años, hasta que el Vaticano finalmente admitió el error en 1969. Pero el daño ya estaba hecho. Generaciones enteras crecieron creyendo la mentira. Imagina esto. Magdalena viaja por el Mediterráneo después de la resurrección. Predica en Éfeso. Hay tradiciones que la sitúan en Francia, fundando comunidades. Era una líder reconocida. Pero con cada siglo que pasa su voz se apaga más, sus escritos desaparecen. El Evangelio de María, donde ella aparece enseñando a los apóstoles, es declarado apócrifo, peligroso, herético. ¿Por qué? Porque muestra a una mujer con autoridad doctrinal sobre hombres, inaceptable para la estructura patriarcal que se estaba consolidando. Ahora viajemos al año 1531. México, el cerro de Tepeyac. Otro borrado está en marcha. La conquista ha destruido templos, quemado códices, masacrado sacerdotes indígenas. En ese mismo cerro, justo ahí, estaba el santuario de Tonantzin, nuestra madre venerada, la diosa madre azteca. Las mujeres indígenas subían descalzas a pedirle protección, fertilidad, consuelo.
Tonantzin era la madre cósmica, la que sostenía el equilibrio entre la vida y la muerte, entre el cielo y la tierra. Pero ahora el santuario está en ruinas. Los frailes españoles están horrorizados por esta devoción. Intentan erradicarla, prohíben las peregrinaciones, castigan a quienes invocan el nombre de Tonantzin. Es idolatría, dicen, paganismo. Debe ser destruido completamente. Y durante una década lo intentan. Pero el pueblo resiste silenciosamente. Las abuelas siguen contando las historias, las madres siguen subiendo al cerro en secreto. Y entonces aparece ella, diciembre de 1531. Una mujer morena, vestida con los símbolos del sol y la luna, las estrellas en su manto, hablando en náhuatl. No se aparece ante el obispo español Zumárraga, sino ante Juan Diego, un indígena viudo de 57 años, marginado, pobre, considerado inferior por la sociedad colonial. Le pide que construyan un templo ahí, en el cerro de Tonantzin. Dice: «Yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive». Usa el lenguaje náhuatl de lo sagrado. Juan Diego baja corriendo a la ciudad. Llega ante el obispo, cuenta su historia, y el obispo hace exactamente lo que esperarías. Duda, desconfía, exige pruebas. Como siempre, la autoridad institucional resiste lo que viene del pueblo, lo que viene de los márgenes, lo que no puede controlar. El obispo dice: «Tráeme una señal». Juan Diego vuelve al cerro, humillado. La Virgen le dice: «Sube a la cima, recoge las flores que encuentres». Es diciembre, pleno invierno. No hay flores, pero cuando Juan Diego sube, encuentra rosas de Castilla frescas, imposibles, milagrosas. Las recoge en su tilma, su manto de fibra de maguey. Baja ante el obispo, deja caer las rosas, y cuando la tela se abre, ahí está. La imagen completa, perfecta, inexplicable. Mira el patrón que se repite. Magdalena recibe revelación directa del Cristo resucitado y es desacreditada, reducida a pecadora. Guadalupe se aparece al pueblo indígena marginado y la jerarquía española exige control, pruebas, señales. En ambos casos, lo femenino y lo popular amenazan el monopolio de la mediación. En ambos casos, la autoridad institucional intenta contener, delimitar, domesticar la experiencia espiritual que viene de fuera de sus canales oficiales. Pero hay algo más. El Tepeyac no fue elegido al azar. Durante siglos, ese cerro fue el lugar donde las mujeres encontraban consuelo maternal. Tonantzin escuchaba sus ruegos, por hijos enfermos, por cosechas, por protección. Guadalupe no vino a borrar a Tonantzin, vino a preservarla bajo una forma que pudiera sobrevivir la persecución. Los indígenas lo entendieron inmediatamente. Siguieron llamándola Tonantzin durante décadas. Los frailes se quejaban amargamente. Van a adorar a la Virgen, pero siguen diciendo el nombre de la diosa pagana. Exactamente como Magdalena preservó su autoridad apostólica bajo las capas de devoción popular, a pesar de ser reducida oficialmente a pecadora. La gente siguió rezándole, pidiéndole intercesión, reconociendo en ella algo más que una penitente. Las mujeres especialmente nunca dejaron de verla como modelo de valentía, de fidelidad, de amor que permanece cuando todos huyen. Las peregrinaciones comienzan. A Tepeyac llegan millones. A los santuarios de Magdalena en Francia, en Éfeso, en Jerusalén, llegan millones. Y en ambos casos la Iglesia oficial intenta controlar, delimitar, definir los márgenes de lo aceptable. Construyen basílicas, establecen liturgias, escriben catecismos, pero el sensus fidelium, el sentir del pueblo creyente, siempre va más allá. Porque el pueblo reconoce en estas figuras algo que la doctrina oficial no puede contener: el poder femenino de mediar entre lo humano y lo divino sin pedir permiso. Piensa en las mujeres que durante 1400 años rezaron ante Magdalena, creyendo que era una prostituta,
pero sintiendo en su corazón que había algo más. Piensa en las mujeres indígenas que durante 5 siglos han subido al Tepeyac, oficialmente para honrar a la Virgen María, pero sintiendo en su corazón la presencia de Tonantzin. Esa intuición popular, esa sabiduría devocional, preservó la verdad cuando la doctrina oficial la había borrado. Y ahora, finalmente, podemos decir en voz alta lo que el corazón siempre supo. Estas mujeres son portadoras de un linaje espiritual que precede y trasciende las estructuras institucionales. Son guardianas de una verdad más antigua y más profunda que todos los concilios y todos los decretos papales. Ahora vamos a la gramática secreta que conecta a ambas. Observa los símbolos con nuevos ojos. Magdalena aparece en los evangelios con el perfume, un frasco de alabastro con nardo puro, carísimo, 300 denarios, el salario de un año completo de trabajo. Lo derrama sobre Jesús. Los discípulos se escandalizan. ¡Qué desperdicio! Ese dinero podría haberse dado a los pobres. Pero Jesús defiende su gesto. Dice, ella ha hecho una obra hermosa. Me ha ungido para la sepultura. Donde quiera que se predique el Evangelio, se recordará lo que ella hizo. Pero aquí está el secreto que te han ocultado. El perfume en el mundo antiguo no era solo un lujo, era símbolo de sabiduría, de conocimiento de los misterios, de iniciación espiritual. En el Cantar de los Cantares, el libro más místico del Antiguo Testamento, el perfume aparece una y otra vez como metáfora del conocimiento íntimo de lo divino. Tu nombre es como perfume derramado. Ungir era un acto profético, sacerdotal, real. Los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos, los profetas eran ungidos, y Magdalena está ungiendo a Jesús. Está declarando con ese gesto que reconoce la divinidad de Cristo antes que los apóstoles. Está actuando como sacerdotisa, está ejerciendo autoridad espiritual, y Jesús lo acepta, más aún, lo defiende. Dice que este acto será recordado por siempre. Pero adivina qué, durante siglos este episodio fue interpretado como el arrepentimiento de una pecadora. El gesto profético de una líder espiritual fue transformado en el llanto de una prostituta, el borrado en acción. Ahora mira a Guadalupe, aparece rodeada de flores, rosas frescas en diciembre, imposibles en el clima de México. Juan Diego las lleva en su tilma. Cuando las deja caer ante el obispo, aparece la imagen. Pero las flores no son decoración. En el náhuatl, la flor, xochitl, es símbolo de lo divino, de la verdad, de la belleza más alta. Los antiguos mexicanos no decían hablar con verdad, decían hablar con flores y cantos. La flor era el lenguaje de los dioses. Y mira qué flor lleva Guadalupe en el vientre. Una flor de 4 pétalos, el Nahui Ojin, el quinto sol, el centro del universo, el lugar donde Dios habita. Esa flor no está ahí por casualidad. Es una declaración teológica en el lenguaje visual mesoamericano. Está diciendo, en mi vientre se encuentra el centro cósmico, la presencia divina encarnada. Exactamente el mismo mensaje que el perfume de Magdalena, reconocimiento de la divinidad presente, autoridad para mediarla, valentía para proclamarla. Magdalena trae perfume de flores para ungir. Guadalupe trae flores imposibles para revelar. Ambas traen símbolos de divinidad que los hombres en el poder no pidieron, no esperaban y no pueden controlar. Ambas actúan desde una autoridad interior, no concedida por ninguna institución. Ahora observa los colores. El manto de Guadalupe es azul turquesa, verde azul profundo. En Mesoamérica este color, llamado Xiuhtototl, estaba reservado exclusivamente para la divinidad. Solo los dioses se vestían de este color. Ningún emperador, ningún sacerdote se atrevía a usarlo.
Cuando los indígenas vieron a Guadalupe con ese manto, entendieron inmediatamente, ella es divina. Pero este mismo color, el azul profundo tirando a verde, era en las tradiciones gnósticas el color de la Sofía, la sabiduría femenina divina. Y adivina quién era identificada con la Sofía en los textos gnósticos: Magdalena. Ella era la portadora de la sabiduría, la que entendía los misterios más profundos, la que equilibraba el logos masculino con la Sofía femenina. El mismo color, el mismo significado, continentes diferentes, épocas diferentes, pero el mismo lenguaje simbólico del poder espiritual femenino. Las estrellas. El manto de Guadalupe tiene 46 estrellas. Durante siglos nadie entendió por qué exactamente 46, hasta que en 1981 un astrónomo mexicano descubrió que esas estrellas marcan la posición exacta del cielo sobre el Valle de México el día de la aparición, 12 de diciembre de 1531. Las constelaciones visibles en ese momento están reproducidas perfectamente en el manto. Es un mapa cósmico preciso. ¿Y qué simbolizan las estrellas? Conocimiento de los cielos, de los misterios cósmicos, de las jerarquías celestiales. En los textos apócrifos, especialmente en el Evangelio de María, Magdalena recibe revelación sobre los cielos, los poderes, los arcontes, las esferas celestiales. Conocimiento cosmológico. Las estrellas en el manto de Guadalupe dicen lo mismo. Aquí hay conocimiento de los misterios del cosmos, revelación que viene de arriba, el sol y la luna. Guadalupe está de pie sobre la luna, vestida del sol. Lee Apocalipsis 12. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Es la mujer apocalíptica, la que trae el fin de una era y el comienzo de otra. Equilibrio perfecto de fuerzas complementarias. Día y noche, masculino y femenino, luz y oscuridad contenidas en una sola figura. En las tradiciones mesoamericanas, el sol era Tonatiuh, el dios masculino. La luna era Coyolxauhqui, la diosa femenina. Guadalupe los contiene a ambos. En las tradiciones gnósticas, Magdalena representa exactamente esta síntesis. La Sofía que equilibra el logos, lo femenino que completa lo masculino, la sabiduría que balancea el conocimiento. La misma danza cósmica en diferentes idiomas culturales. Y ahora viene lo más profundo, el verdadero clímax de esta revelación. Ambas son testigos de lo imposible. Magdalena ve la tumba vacía, toca al resucitado, ve la victoria sobre la muerte. Es testigo del evento más imposible de la historia humana y es enviada a proclamarlo. Ve y diles a mis hermanos, primera testigo, primera enviada, primera evangelizadora de la resurrección. Guadalupe deja su imagen en un tejido de fibra de maguey, ayate, que debería haberse desintegrado en 20 años máximo. Esa tela no fue preparada, no tiene imprimación, no debería poder sostener ninguna imagen. Y sin embargo, lleva casi 500 años intacta. Los científicos la han estudiado con tecnología infrarroja, rayos X, análisis químicos. No encuentran explicación, no hay pinceladas. Los colores no están en la superficie, sino dentro de las fibras. Es físicamente imposible, y sin embargo ahí está. Ambas son signos permanentes de que lo imposible sucede, de que el poder divino opera fuera de los canales oficiales, de que la revelación puede llegar a través de mujeres, de marginados, de los que el sistema considera indignos. El clímax es este. La Iglesia intentó domesticar a ambas, convirtió a Magdalena en penitente silenciosa y trató de convertir a Guadalupe en símbolo de su misión colonial, la India que acepta la conquista. Pero no funcionó. El pueblo siguió viendo en Magdalena a la apóstol valiente que permaneció cuando los hombres huyeron. El pueblo siguió viendo en Guadalupe a la madre que defiende a los oprimidos,
la que se aparece al indígena y no al obispo, la que habla náhuatl y no español. El linaje femenino de autoridad espiritual directa sobrevivió bajo las capas de devoción popular. ¿Cuál es el mensaje explosivo? Que cuando las mujeres reciben revelación directa, cuando actúan con autoridad espiritual propia, cuando median sin pedir permiso, el sistema patriarcal se siente amenazado y entonces comienza el borrado. Magdalena es reducida a prostituta, Guadalupe es contenida en la categoría de virgen sumisa, pero el borrado nunca es completo, porque la verdad se preserva en los símbolos. El perfume que unge, las flores que revelan, las estrellas que mapean los misterios, el sol y la luna que proclaman el equilibrio. Magdalena y Guadalupe son hermanas en este linaje, una en Jerusalén, otra en Tepeyac, una con perfume, otra con flores, una ante la tumba, otra en el cerro, pero ambas portadoras de la misma revelación peligrosa. Lo divino habla directamente al corazón femenino, sin mediación institucional obligatoria. Las mujeres pueden ser testigos, profetas, portadoras de revelación, mediadoras de lo sagrado. Y esa verdad es tan peligrosa hoy como hace 2000 años. Porque si las mujeres no necesitan que los hombres medien su acceso a lo divino, todo el sistema de poder eclesiástico se tambalea. Entonces, ¿qué hacemos con esta revelación? ¿Cómo vivimos este linaje recuperado en la vida diaria, en el mundo real, en medio de todas las responsabilidades y desafíos cotidianos? Primero, reconoce que eres heredera. No importa cuántos años hayas pasado creyendo que tu espiritualidad debía ser mediada por otros. No importa cuántas veces te dijeron que tu lugar era escuchar y no enseñar, recibir y no dar, obedecer y no liderar. Si alguna vez has sentido que tu experiencia espiritual directa es desacreditada, si alguna vez tu intuición mística fue llamada emocionalismo, si alguna vez tu sabiduría espiritual fue reducida a sentimentalismo, entonces Magdalena y Guadalupe son tu historia. Ellas abrieron un camino que sigue disponible. Ese camino nunca se cerró, solo fue ocultado, y ahora lo estás recuperando. Este reconocimiento no es intelectual solamente, es visceral. Es sentir en tu cuerpo, en tus huesos, en tu vientre, que perteneces a un linaje de mujeres que portaron revelación a pesar de todo. Mujeres que permanecieron ante la tumba cuando los hombres huyeron. Mujeres que subieron al cerro sagrado durante siglos. Mujeres que ungieron con perfume, mujeres que recogieron flores imposibles, mujeres que dijeron sí a la revelación divina sin esperar aprobación masculina. Segundo, crea tu propia lectio visual. Esto es práctica espiritual concreta. Toma una imagen de Guadalupe. Puede ser una estampa, una vela, una reproducción del manto. Colócala donde la veas cada día. Ahora añade una imagen de Magdalena. Puede ser una representación con su frasco de alabastro, puede ser simplemente su nombre escrito en un papel. Colócalas juntas en tu altar doméstico, en tu espacio sagrado personal. Ahora practica la contemplación de los símbolos. Cada mañana, antes de que el día te consuma, toma 3 minutos. Solo 3. Mira las estrellas en el manto de Guadalupe y recuerda, hay un orden cósmico que me sostiene. Mira la flor en su vientre y recuerda, lo divino habita en mi centro. Mira el sol y la luna y recuerda, contengo fuerzas complementarias en equilibrio. Ahora mira a Magdalena con su perfume y recuerda, puedo ungir, puedo reconocer lo divino, puedo actuar con autoridad profética. Este ejercicio simple conecta tu vida diaria con el linaje espiritual que estamos recuperando. Tercer paso. Haz tu propio rito de unción y flores. Esto es poderoso. Elige un día de la semana. Puede ser el mismo día cada semana. Los viernes funcionan bien porque es el día en que Magdalena estuvo ante la cruz y ante la tumba. Toma un perfume, cualquier fragancia que ames.
No necesita ser costosa, solo necesita ser significativa para ti. Unge tus muñecas, tu cuello, tu frente. Mientras lo haces, pronuncia en voz alta: como Magdalena, reconozco lo divino presente en mi vida. Actúo con autoridad espiritual. Luego toma una flor, una sola rosa si puedes conseguirla. Si no, cualquier flor disponible, incluso una flor de papel si es necesario. Lo que importa es el gesto simbólico. Colócala ante la imagen de Guadalupe mientras dices: como Guadalupe, traigo lo imposible al mundo. Preservo la sabiduría ancestral bajo nuevas formas. Este rito simple pero poderoso conecta tu cuerpo, tu hogar, tu vida diaria con el linaje espiritual de estas mujeres. No estás solo leyendo sobre ellas, estás encarnando su mensaje. Cuarto, comparte la historia. Esto es crucial. El linaje femenino siempre se ha transmitido de boca en boca, de corazón a corazón. Cuando te reúnas con otras mujeres, con tu hija, tu madre, tu hermana, tu amiga, tu vecina, cuéntales esta conexión. No necesitas dar un sermón, solo comparte lo que te impactó. Di: ¿sabías que Magdalena fue la primera testigo de la resurrección y que la Iglesia la redujo a prostituta durante 1400 años? Observa su reacción. Luego añade: ¿sabías que Guadalupe se apareció exactamente en el lugar de la diosa madre azteca y que los indígenas siguieron llamándola por el nombre de la diosa? Estas conversaciones despiertan algo, plantan semillas, conectan a las mujeres con su herencia espiritual y mantienen viva la memoria oral, porque así es como el linaje femenino siempre ha sobrevivido las persecuciones, los borrados, los silencios institucionales, de madre a hija, de abuela a nieta, de amiga a amiga, en conversaciones susurradas, en cocinas, en jardines, en lugares donde la autoridad oficial no puede controlar. Quinto, reclama tu autoridad espiritual. Este es el paso más radical y el más necesario. No necesitas permiso de ningún sacerdote, ningún obispo, ningún teólogo, ningún líder religioso masculino para tener experiencia directa de lo divino. Magdalena no pidió permiso para ir a la tumba. Fue porque el amor la llevó. Guadalupe no pidió permiso a la jerarquía española para aparecerse. Eligió a un indígena marginado como su mensajero. Ellas actuaron desde su autoridad interior, desde su conexión directa con lo sagrado. Tú puedes hacer lo mismo. Si sientes un llamado a orar de cierta manera, hazlo. Si sientes que debes crear un ritual, créalo. Si sientes que debes compartir una enseñanza espiritual, compártela. Tu conexión con lo divino no requiere aprobación externa. Esta es la verdad más peligrosa y más liberadora. La mediación institucional es opcional. Útil a veces, sí, pero no obligatoria, no indispensable. El acceso directo siempre ha estado disponible, solo fue ocultado para mantener estructuras de poder. Sexto, reconoce que formas parte de un círculo, no porque seas especial en el sentido de ser superior, sino porque estás dispuesta a ver la verdad que fue borrada. La mayoría vive distraída, repitiendo las versiones oficiales sin cuestionarlas. Pero tú ahora conoces la conexión secreta entre Jerusalén y Tepeyac, entre el perfume y las flores, entre la tumba vacía y el manto estrellado. Ese conocimiento te hace parte de una tradición subterránea, una corriente de sabiduría femenina que fluye bajo la superficie de la historia oficial. Este círculo no tiene membresía formal, no tiene jerarquía, es simplemente el conjunto de mujeres que saben, que recuerdan, que preservan, que transmiten. Cuando encuentres a otra mujer que conoce esta verdad, reconócela. Puede ser una mirada, una conversación, un simple «yo también lo sé». Estas conexiones tejen una red invisible pero real de mujeres conscientes de su linaje espiritual. Séptimo, haz de tu hogar un santuario.
No necesitas peregrinar a Tepeyac o a Jerusalén, aunque si puedes hacerlo, maravilloso. Pero tu hogar puede ser un espacio sagrado donde el linaje de Magdalena y Guadalupe se mantiene vivo. Crea un altar. No necesita ser elaborado. Una mesa pequeña, un mantel, las imágenes de ambas, una vela, un frasco con perfume, un florero con rosas. Este espacio se convierte en tu Tepeyac personal, tu tumba vacía personal, el lugar donde encuentras lo divino sin mediación. Y finalmente, pregúntate regularmente, ¿qué símbolo me habla más hoy? Algunos días será el perfume de Magdalena, su valentía ante la tumba, su negativa a huir. Otros días será las flores de Guadalupe, su mensaje de lo imposible hecho posible, su preservación de la sabiduría ancestral. Deja que tu conexión con estas figuras sea viva, dinámica, respondiendo a lo que necesitas en cada momento. No las conviertas en íconos estáticos. Mantén viva la relación. Guadalupe y Magdalena. Dos nombres que la historia oficial intentó separar, domesticar, reducir. Dos mujeres que la Iglesia patriarcal intentó borrar de sus roles verdaderos. Pero ahora conoces la verdad completa. Son hermanas en el mismo linaje espiritual de autoridad femenina directa, de mediación sin permiso institucional, de revelación que viene del margen al centro, de lo imposible que se vuelve visible. El borrado nunca fue completo, no podía serlo, porque los símbolos preservaron la verdad cuando las palabras fueron censuradas. El perfume siguió oliendo a profecía, las flores siguieron brotando en diciembre, el manto sigue intacto después de 500 años, desafiando toda explicación científica. La memoria de Magdalena como apóstol está siendo recuperada después de 2000 años de silencio forzado, después de 1400 años de ser llamada prostituta. Y tú, ahora, formas parte de esa recuperación. No eres observadora pasiva de esta historia, eres participante activa en el linaje. Cada vez que mires el manto estrellado, recuerda a Magdalena ante la tumba vacía. Cada vez que pienses en Magdalena con su perfume de nardo, recuerda a Guadalupe con sus rosas imposibles de diciembre. Son la misma revelación en diferentes idiomas culturales, la misma verdad eterna en diferentes tierras y tiempos. Lo divino habla a las mujeres directamente, las elige como testigos primeras, las envía como mensajeras autorizadas, las constituye como mediadoras legítimas de lo sagrado. Esta verdad transforma todo. Cambia cómo te paras en el mundo, cómo hablas de tu fe, cómo transmites sabiduría, cómo reclamas tu autoridad espiritual. Ya no necesitas esperar que otros te den permiso para ser portadora de revelación. El linaje te autoriza. Magdalena y Guadalupe te preceden en el camino. Suscríbete para más revelaciones de este linaje oculto que está emergiendo nuevamente. Guarda este audio y escúchalo de nuevo cuando necesites recordar tu herencia espiritual, cuando dudes de tu autoridad, cuando el mundo intente silenciarte, y compártelo con alguien que necesite saber que no está sola, que hay un camino antiguo y un linaje poderoso esperándola, que las mujeres siempre han sido portadoras de lo sagrado a pesar de todos los intentos de borrarlas. Comenta, ¿te identificas más con el perfume de Magdalena o con las flores de Guadalupe? ¿Cuál es tu símbolo personal de conexión con este linaje femenino de revelación? ¿Qué historia de mujer sabia en tu propia familia necesita ser recordada y honrada? Te leo, hermana en el linaje.